Hola, bienvenidos a otro video tutorial de CG Studios. En este tutorial vamos a hablar sobre los textos. Entonces, para trabajar con texto, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo documento en Flash. Entonces vamos a File, New y Flash File con ActionScript 3. Damos OK y ya nos abre. Entonces vamos a trabajar con texto y vamos a ver cómo hay demasiadas opciones de manejo de texto. Hay muchas opciones, cada una va a depender del manejo que uno quiera darle y de lo que uno necesite. Entonces vamos a seleccionar la herramienta texto, es esta T. Entonces hacen clic ahí. Curiosamente en las versiones más nuevas de Flash esta herramienta se demora un poco. Entonces vamos a arrancar por escribir. Entonces para crear un texto, la primera opción es, por ejemplo en el caso de un título, es hacer clic en algún lado donde se va a insertar el texto. Por ejemplo aquí un solo clic con clic izquierdo y poner nombre, por ejemplo CG Studios Colombia. Si ustedes se fijan, esto como tal, a medida que yo voy escribiendo, va avanzando hacia el lado. Entonces vamos, verdaderos artistas digitales, por ejemplo. Si ustedes ven, sigue y sigue y sigue avanzando. Si yo quiero la siguiente línea, entonces le digo enter y, por ejemplo, Bogotá, Colombia. Punto. Y si quiero bajar este, enter. Pero si ustedes ven, esto en algunos software se va a llamar texto artístico. Es un tipo de texto en el que no se generan párrafos, sino que se va trabajando directamente hacia el lado. Entonces arranquemos por ver cuál es el otro tipo de texto. El otro tipo de texto es coger el texto como tal y en vez de hacer un clic, se hace un clic y se arrastra. Clic y arrastramos. Y ahí se va generando la caja. Al soltarlo, ustedes van a ver que este texto tiene este cuadrito aquí arriba. Entonces, por ejemplo, CG Studios Colombia. Formamos verdaderos artistas. Entonces, por ejemplo, aquí ya se nota que él apenas llega al borde, baja la siguiente. ¿Sí ven? En este no. En este, si yo lo pongo más atrás, este se estira. Y si ustedes miran, cuando yo lo voy a editar con la herramienta selección, doble clic en el texto, cuando lo voy a editar, esta esquina es un círculo, mientras que esta es un cuadrado. Acá igual si yo le doy enter baja, pero si yo lo devuelvo, él lo que hace es cerrarlo. Este es un tipo de texto que se utiliza específicamente para párrafos, cuando yo quiero hacer zonas de párrafo. Por ejemplo, vamos a traer un texto. Entonces vamos a www.cgstudios Colombia. Vamos a entrar. Y aquí yo tengo un texto. Vamos acá. Voy a coger este texto, que es un párrafo, lo voy a copiar. Y voy a venir aquí. Miren que estoy con la herramienta T. Entro acá. Voy a hacer clic seleccionando. Con clic izquierdo. Mantengo hundido. Selecciono la sección. Suelto. Y ahora voy a pegar ahí. Entonces vamos a Edit. Paste. Paste en Center ahí. No tiene problema. Ya copié todo este texto que yo tenía acá. ¿Sí ven? CG Studios Colombia está enfocado. CG Studios Colombia está enfocado en capacitar. Este texto entonces es un texto de párrafo. Es un texto que si yo quisiera reducirlo, entonces me paro aquí en este cuadro y lo voy corriendo. Y si ustedes ven, él se va estirando hacia abajo. Así yo manejo bloques de texto como tal.
Mientras que este es un texto muy específico para utilizarse como títulos. Listo. Entonces vamos a coger la herramienta selección para ver las propiedades que tiene este texto. Cuando yo selecciono un texto, me salen primero el tipo de texto que es. Que van a haber tres opciones: estático, dinámico e input. Static text, dynamic text, input text. En este momento vamos a trabajar solo static text, porque el static text es un texto que es rígido, es un texto que no va a cambiar. El dynamic text es un texto que es dinámico, que va a depender de la programación. Yo por programación puedo decirle a Flash: hey, tráigame este tipo de texto. Y el input text es un tipo de campo de texto en el que yo puedo meter, digamos que yo puedo escribir. Vamos a darle control enter para probarla. Y si ustedes ven, en este no puedo seleccionarlo ni nada, pero en este adicionalmente a que puedo seleccionarlo, puedo borrar y puedo escribir, porque es un campo input. Listo. Voy a volverlo otra vez static porque es texto para diseño específicamente. Después tenemos lo típico, que es posición y tamaño. Entonces para la ubicación en X y en Y, tamaño pues para escalarlo, todo este tipo de cosas. Porque aquí acabo de hacer una embarrada. Después tengo las familias. Entonces por ejemplo este no va a ser Tahoma sino Tecton. Le voy a decir, bueno, el estilo, que si es negrilla, bold oblique, bold normal, bold extended, eso sí ya depende de cada tipografía. El tamaño, por aquí se me saldría. Seleccionemos otro tipo de letra, por ejemplo esta. El tamaño aquí, ustedes pueden hacer varias cosas. Una es darle un clic y escribir el número, por ejemplo 18, dar enter. La otra es que cuando se paran, si ven, el cursor se vuelve una manito con unas flechas a los lados. Entonces hunden el clic izquierdo y arrastran hacia los lados. Hacia la derecha él va a aumentar el tamaño y hacia la izquierda lo va a disminuir. Letter spacing, que es el espaciado entre las letras, si lo ven. Generalmente uno lo pone en 0, lo deja en 0. Eso ya depende de ciertos gustos o para cosas de diseño que uno quiera. Por ejemplo aquí en este yo puedo abrir más el letter spacing según lo que quiera, o puedo cerrarlo. Aunque obviamente cerrarlo muchas veces daña la lectura. Es muy importante cuando uno trabaja texto tener en cuenta el lector. Después tenemos el color, que es seleccionar el color. Un autokern, que ese, bueno, ese prácticamente no importa por ahora. El anti-alias, este es relativamente importante en este momento. Si yo pruebo en este momento, cuando uno tiene una letra como esta, los círculos sobre todo, se generan unos píxeles de varios colores que son entre blanco y el color que tiene la letra para que se vea suave. Si yo no le digo que tenga anti-alias, por ejemplo aquí en vez de anti-alias for readability le digo bitmap text. Si ven, cambia el texto. Probemos control enter para publicarlo y ya no se ve suavizado, no se ve suavizado, se ve como una letra dura, rígida. Tenemos anti-alias for animation, que es un tipo de anti-alias que es más óptimo para animación, y el anti-alias para lectura, que es pues como cuando uno va a tener textos largos. Casi siempre uno lo va a dejar en readability, no tiene problema. Y el device fonts, que son letras del sistema, que es el tipo de letra del sistema, no va a tener anti-alias, como ven, es duro, pero adicionalmente tiene como característica que el computador en el que se va a ver tiene que tener el tipo de letras, si no les va a mostrar o un Arial o una Tahoma, etcétera, etcétera. Y el custom, que es el último, les permite decirle qué tanto quieren ustedes que se vea. Ese ya digamos que es más avanzado y lo veremos mucho más adelante. Entonces dejemos los anti-alias for readability. Después tenemos otras opciones, por ejemplo selectable, que es seleccionable. Vamos a ver, recuerden que para probar la película denle control enter y él se las arranca, o sea cómo va a quedar.